va a ser el ayuno como una práctica religiosa espiritual ancestral. En una primera parte voy a hablar de antecedentes que se tienen, de acuerdo a crónicas, de esta práctica del ayuno. En una segunda parte voy a hablar del ayuno como algo práctico para su vida diaria. Un forjador de culturas fue el gran maestro Quetzalcóatl. Tenemos una referencia en el caso de Frank Díaz. Él habla de este personaje en una obra que él escribió sobre el Evangelio de Quetzalcóatl. Frank Díaz nos relata lo siguiente: edificó también diversos templos de sombra y penitencia donde vivía, apartado de todos, en continua meditación y ayuno, y puso guardias en las puertas que a nadie dejaban pasar. Hizo además un gran templo con columnas en forma de serpientes emplumadas, pero lo dejó inconcluso, pues era mucha su grandeza. Y más adelante refiere Frank Díaz: y cuando algún hombre o mujer, viendo el buen ejemplo con que os hacéis merecedores, quiera unirse a vosotros, lo admitiréis con gusto. Podréis admitir a todos sin distinción, a condición de que permanezcan vírgenes, que renuncien a sus lazos familiares, que se comprometan con el trabajo común, que sean templados, que se ejerciten en el ayuno, que amen el estudio, que acepten la amonestación con entera humildad, que sojuzguen su cuerpo y no teman a la penitencia. Dentro de la tradición había ceremonias para entronizar al Tlatoani y a ciertos funcionarios dentro de la tradición de los pueblos mesoamericanos. En el caso de los tecutli adquirían funciones militares, judiciales, religiosas, políticas y administrativas. Se refiere lo siguiente: el rito que ejecutaba el tecutli se componía de 4 fases: su presentación pública en el templo del dios patrono, un periodo de ayuno y penitencia de 1 año, la entrega de insignias de su nuevo rango y una celebración. El rito no solo involucraba deidades de la guerra, también era notoria la presencia de dioses relacionados con el sol, la tierra y la lluvia, númenes cuya manifestación no era casualidad, pues reflejaban la preocupación de los tlaxcaltecas por alimentarlos para que continuaran ofreciendo sus favores y protección. El rito de entronización del Tlatoani. La palabra Tlatoani en náhuatl significa quien habla, es el orador. Es decir, el que manda, el que tiene autoridad. Fue el término usado por varios pueblos de habla náhuatl en Mesoamérica para designar a los gobernantes. El rito del Tlatoani iniciaba cuando era presentado ante Huitzilopochtli en el Templo Mayor, pero dicha presentación no era solo ante el dios patrono, también era mostrado a la población de Tenochtitlan, que presenciaba todo el hecho por el gobernante. Una vez ataviado, era conducido por los sacerdotes a la cima del templo, donde ofrecía incienso a Huitzilopochtli. Al terminar de incensar al dios, uno de los sacerdotes le decía: Señor mío, mirad cómo os han honrado vuestros caballeros y vasallos, pues ya sois Señor confirmado. Sois el que los habéis de regir y dar orden en las cosas de la guerra.
Habéis de velar mucho en hacer andar al sol, a la tierra. Habéis de trabajar como no falte sacrificio de sangre y comida al Dios Sol, porque tenga por bien de hacer bien sus usos, alumbrarnos, y a la diosa tierra también, porque nos dé mantenimiento. Ahí está. Los tlamacasque eran ciertas personas que hacían prácticas ascéticas muy rigurosas. Los tlamacasque significan los que proveen, eran sacerdotes de culto. Otra de las prácticas rituales comunes en la sociedad mexica fue la del ayuno, el cual era observado principalmente por los tlamacasque. Algunos de ellos cobraban mayor significado por anteceder alguna festividad. Ciertos ayunos consistían en solo comer un tamal, sal y agua. Los tlamacasque de Cholula no solo purificaban su cuerpo, también eran los encargados de purificar los templos con incienso y escoba de plumajes. Además, solían hacerse cargo de los sacrificios humanos y del tratamiento ritual de los huesos y cabellera de las víctimas. Un hecho sobresaliente es que entre la casta sacerdotal mexica existían jóvenes ascetas con cualidades muy semejantes a las de un yogi de la India. Este tipo de tlamacasque permanecía en un ayuno riguroso por 4 años. No comía carne, pescado, sal ni chile. Su dieta consistía en comer una vez al mediodía una tortilla acompañada con atole. Estos jóvenes eran célides y permanecían recluidos en una ermita de la cual no tenían permitido salir. No podían consumir dulces o frutos, salvo las festividades de sus divinidades, en las cuales participaban en las danzas con atuendos y maquillajes especiales para la celebración. En la cotidianidad, los tlamacasque ermitaños vestían una túnica austera que renovaban una vez al año. El retiro espiritual era muy estimado por los emperadores, los tlatoanos. Por ejemplo, Moctezuma era altamente versado en el tema, practicaba el ayuno y tomaba en cuenta las visiones que los oráculos vivientes tenían. Recordemos el nombre de Tlatoani de Texcoco, el gran Nezahualcóyotl, cuyo nombre significa coyote que ayuna. Las mujeres no estaban excluidas de las prácticas monásticas. Era requisito que fueran vírgenes y bajo pena capital no podían romper sus votos. Las monjas vivían y dormían en comunidad, estaban bajo la dirección de una maestra espiritual y sus prácticas eran muy semejantes a las de los varones. Una de sus características exteriores era rapar su cabello. Había cierto tipo de penitencias. Tenemos el ayuno, que lo llamaban sawa. Algunas palabras han sido compuestas con el radical sawa, como nezahualistli, el ayuno. Nezahualcóyotl y Nezahualpilli significan, en cada uno de ellos, coyote que ayuna y noble que ayuna, nombre de los tlatoanis de Texcoco. Monausicuazahuaque, los que ayunan durante 4 años. Usado en un sentido literal, el verbo sagua significa no comer. Sin embargo, por metonimia, se identifica algo en singular, pluraliza, se generaliza, el término podía llegar a designar la penitencia en su conjunto. También dentro de las penitencias estaba el velar, llamado tosoa. La práctica penitencial, así designada, consistía en no dormir. El mismo radical se encuentra en el nombre tosostli, vela.
con el cual se han formado los nombres de dos fiestas del calendario solar, Tozotztontli, pequeña vela, y Hueltozostli, gran vela. Si los penitentes velaban, los dueños de esclavos si los penitentes velaban, los dueños de esclavos por sacrificar los vigilaban, acto designado con el verbo itzozoa, velar con los ojos. Ensangrarse, llamado iso. Este verbo derivado de esti, sangrar, designa prácticas de autosacrificio. Se utilizan como sinónimo de teki, cortar, como en la voz monacayasquequilla, misoya. Se cortaban las orejas, se sangraban. Se sangraban en diferentes partes de su cuerpo, en las orejas, en los brazos, y los hombres se perforaban el pene. Tenemos finalmente el merecer, masewa. Este verbo transitivo tiene dos sentidos. El primero es hacer penitencia. El segundo se refiere a la obtención de un don. A la diferencia de los otros términos que describen las actividades de penitencia, masewa es un término genérico que subraya la relación existente entre la penitencia en general y la obtención de un don. Aquí vemos que todo era por merecimiento, no es como lo hacemos actualmente por dedazo, sino ahí realmente tenían que hacer un proceso interno muy fuerte, prácticas ascéticas. Hasta lo estamos viendo que los tlatoani tenían que hacer ese tipo de prácticas. Entonces realmente tenían que merecer ese puesto, no era algo que se les daba así nada más. Estos cuatro términos aparecían a menudo como sinónimos, como en esa voz, para que veas bien su labor de bordado, hacía penitencia, ayunaba, se sangraba cuando llegaba el signo 1 flor. Bien, aquí vemos esta práctica de penitencia. De acuerdo a las eras zodiacales, cada signo zodiacal tiene la representación simbólica que tiene toda una tónica de ese signo. En la era zodiacal de Tauro, el toro, se sacrificaba un toro a las deidades en diferentes culturas. Esto estamos hablando más o menos de menos 4.000 años antes de Cristo a menos 2.000. Como es un proceso que va en sentido contrario, es precesión de los equinoccios, cuando se entró en la era zodiacal de Aries, se sacrificaban corderos, y eso lo podemos apreciar en el Antiguo Testamento. Finalmente, a partir del año 1, con la misión de Jesús el Cristo, entramos a la era zodiacal de Piscis. Piscis es un signo de sacrificio. En las eras anteriores se sacrificaban animales. Al entrar a la era zodiacal del Piscis se entra en un proceso de autosacrificio. Entonces, tanto en Oriente como en Occidente, en América, en Europa y en Asia, las prácticas ascéticas eran muy rigurosas. Si nosotros hemos leído prácticas que hacían los monjes, que se flagelaban, son prácticas de este tipo. En toda la era zodiacal de Piscis había este autosacrificio, esta flagelación en diferentes formas. Actualmente ya estamos en la era zodiacal de Acuario, a partir del 21 de marzo de 1948. Así como Acuario tiene la tónica del sacrificio, del sufrimiento, y aquellas personas que estén regidos por el signo zodiacal de Piscis no me dejarán mentir. Al pasar a Acuario, Acuario es un signo de alegría. La tónica de Acuario es alegría, es regocijo. Entonces toda esa tónica de sacrificio, de flagelación, cambia. Pero el ayuno es importante, y lo vamos a ver un poco más adelante.
Bien, aquí hay algo importante con esto que refiero de la era zodiacal de Acuario. Vemos que se sigue cierto ritual, ciertas formas cuando se hacen ceremonias. Ustedes, todos nosotros, estamos acostumbrados que cuando se va a llevar a cabo una ceremonia se hacen ciertas penitencias. Puede ser el rezo, puede ser ayuno o ayuno con rezo, porque es parte de un proceso de purificación y de preparación para una ceremonia. Pero en esta nueva era es muy importante, de alguna manera, romper ese paradigma que nada más nos vamos a preparar para un evento en especial. El proceso que debemos de seguir para que haya un cambio a nivel general, a nivel humanidad, es lo que se conoce como sacralización de la vida cotidiana. Cada acto que realicemos en nuestra vida diaria, tenemos que darle un valor sagrado, tenemos que espiritualizar nuestra vida. Entonces, en esa forma, tenemos que manifestar el espíritu en cada acción que nosotros realicemos. Si estamos platicando con alguien, es un acto sagrado. Si estamos consumiendo alimentos, es un acto sagrado. Cualquier situación humana, por la actitud interna que tengamos, se convierte automáticamente en un acto sagrado. Nosotros los seres humanos podemos sacralizar cualquier lugar. En el momento en que yo me inclino, me inclino en cierto lugar, tengo cierta expresión interna de ponerme en contacto con la divinidad, estoy sacralizando ese lugar. Entonces, es muy importante para que cambie nuestra vida y la vida en comunidad, que hagamos cada acto un acto sagrado. El ayuno. El ayuno lo vamos a realizar por dos motivos. Uno, que va a ser por desintoxicación, y el segundo motivo va a ser terapéutico. El proceso de desintoxicación va a ser de que nuestro cuerpo saque todas las toxinas y se regule el mecanismo natural de nuestro organismo. Esto lo podemos hacer periódicamente y es muy saludable que lo hagamos. El terapéutico, ya como su nombre lo indica, va a ser cuando hay una enfermedad de por medio. Entonces es muy importante. Yo estoy convencido del principio naturista. Si estás enfermo y comes, estás alimentando tu enfermedad. Entonces es muy importante cuando uno está enfermo, ayunar. Y lo podemos ver con nuestras mascotas. ¿Qué hace un perro o un gato cuando está enfermo? Ayuna, no come. Y es más, hasta los perros comen zacate para purificarse. Entonces hay que observar la naturaleza, nos está indicando, la naturaleza es sabiduría pura, tenemos que contemplar, tenemos que observarla y aplicarla en nuestra vida. Entonces, el ayuno tiene esta doble función. Si no estamos enfermos, es conveniente realizar ayunos. A nivel interno, a nivel orgánico, tenemos dos funciones. Una de asimilación de los alimentos, que lo realiza el intestino delgado, y otra de excreción, de eliminación, que lo hace el intestino grueso. Entonces, lo que sucede con el ayuno, que el proceso de asimilación se quita, y entonces viene un proceso exclusivamente de eliminación. Al proceso de asimilación se le conoce como anabolismo, y el proceso de eliminación como catabolismo. A estos dos procesos unidos se le conoce como metabolismo. Entonces, el proceso de desintoxicación se va a dar en este sentido. Y lo más interesante es que se regula nuestro organismo, todas sus funciones, y se va a hacer un proceso de regeneración. Esto es muy importante y muy interesante.
En lo personal, yo he practicado toda mi vida el ayuno. Actualmente tengo 68 años de edad. Yo desde los 23 años empecé a hacer ayunos. En aquella época leí la autobiografía de Mahatma Gandhi. De acuerdo a su autobiografía, él hacía mouna, voto de silencio, todos los lunes. Entonces yo dije, si Mahatma Gandhi hacía mouna, voto de silencio todos los lunes, yo voy a realizar ayuno todos los lunes. Y entonces, en esa edad, a los 23 años, empecé a hacer ayunos semanales de pura agua, cada lunes. Como simultáneamente me hice vegetariano, mi cuerpo al año ya estaba purificado, entonces yo ya rechazaba el ayuno, ya no era necesario. Pero periódicamente seguía realizando ayunos de 3 días, de 5 días, de 7 días. En el año 2002, yo trabajé durante 29 años en Teléfonos de México. Parte del autoconocimiento es conocer nuestro propio cuerpo. Siempre nuestro cuerpo nos va a estar indicando cómo está. En aquella época, en el 2002, yo no me sentía bien. Yo dije, algo está mal. Si yo sigo así, me va a dar un infarto. Entonces lo que hice fue sacarme estudios de laboratorio. Tenía elevado el colesterol, los triglicéridos y la glucosa. Entonces dije, ayuno. Hice ayuno de 12 días seguidos tomando pura agua. Después de ese ayuno de 12 días me volví a hacer los análisis de laboratorio, todo estaba en orden. Todos los niveles estaban normales. En ese año 2002, que ese primer ayuno de 12 días lo realicé en junio, cada trimestre, cada cambio de estación realizaba un ayuno prolongado. El segundo ayuno lo hice en el otoño, en septiembre, octubre de ese año, hice 9 días. Al siguiente hice 11, en diciembre, en el invierno hice 11 días, y en la siguiente primavera hice 10 días. En total, en esos periodos hice 40 días. Pero en mi mente siempre estuvo la idea de hacer 40 días seguidos de ayuno. Yo de joven leí muchas cosas sobre naturismo, sobre ayuno, pero especialmente había una obra que me llamó mucho la atención, que se llama La curación por el ayuno, de Alexis Subodhin. Ahí él hacía procesos de curación, de sanación, con ayunos prolongados. Entonces en mi mente siempre estuvo, yo tengo que realizar un ayuno de 40 días. Y esto lo llevé a cabo en el 2011. Hice un ayuno de pura agua a partir del 14 de febrero hasta el 25 de marzo de ese año. En una visita, yo ya vivía en Querétaro en ese momento, en una visita que hice a la Ciudad de México, me encontré a un excompañero y platicando con él, se acababa de jubilar, y digo, no, pues felicidades, qué bueno que ya te estás jubilando. Y me dice, es que hasta rejuveneciste. Seguíamos platicando y me volví a decir, es que rejuveneciste. Me lo dijo 3 veces y efectivamente el ayuno rejuvenece. Posteriormente, 6 años después de ese 2011, en el 2017 hice un retiro espiritual en Bolivia durante 40 días. Ahí hice ayuno no completo de pura agua, aunque sí realicé uno de 5 días seguidos de pura agua, consumí alimentos una sola vez al día. Eso fue en el 2017. El año pasado, en Tinapan, Veracruz, después de la ceremonia del Fuego Nuevo de Chicabán, me quedé ahí en ese espacio durante 40 días. Ahí hice otro retiro espiritual y consumí alimentos una sola vez al día. Entonces, les estoy hablando de una experiencia personal. No estoy hablando al tanteo. Toda mi vida he realizado ayunos. El ayuno, la parte física, fisiológica, tiene varios beneficios. Es el mayor agente curativo natural conocido. Purifica el torrente sanguíneo. Libera el cuerpo de prácticamente todos los elementos nocivos por intoxicación. Elimina enfermedades. Cuando se alimenta a un cuerpo enfermo, se alimenta la enfermedad. Mejora la circulación y limpia la obstrucción de los vasos sanguíneos, lo que les comentaba. Restaura el bienestar del estómago, así como el de
el de casi todas las demás partes del cuerpo. Conserva la energía. Las personas enfermas no pueden recuperarse a menos que tengan reservas energéticas. Muchas veces los alimentos reducen o eliminan la poca energía que se tiene al enfermar. ¿Qué sucede? Muchas veces se dice, estás enfermo, pues come, y se insiste en que coman. No coman, no, el cuerpo es muy sabio. Es como los niños que se enferman, tienen fiebre, pues pónganle un cataplasma de barro en el abdomen para que se le baje la fiebre, o un baño de asiento, se les baja la fiebre, hidrátenlos, no les pasa nada, un niño nunca se va a morir de hambre, eso se los puedo asegurar. Hasta hay un dicho pues, muy común, muy popular, que dice, el enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea, porque así es, el hambre se quita cuando uno está enfermo. Cura el 99% de las dolencias funcionales, cura rápidamente enfermedades leves, como forúnculos, manchas de la piel, indigestión, dispepsia, estreñimiento, fiebre, anemia o asma. Ayuda a curar a largo plazo enfermedades graves causadas por impurezas en el sistema, revitaliza el cuerpo, elimina los dolores de cabeza y otros malestares provocados por un consumo habitual de toxinas como la cafeína. Es un gran restaurador natural de la juventud, se recupera la elasticidad y tersura de la piel, retrasa el envejecimiento celular y prolonga la vida, ayuda a acabar con tumores, úlceras y bocios y revitaliza las glándulas, elimina el mal sabor de boca y purifica el aliento, restaura el tracto intestinal y lo devuelve a su estado natural. La naturaleza es sabia, tenemos que obedecerla, tenemos que seguir sus normas. Finalmente, esta frase es de Hipócrates. Hipócrates, el médico griego, que para nosotros los occidentales se le considera como el padre de la medicina, apuntó lo siguiente: el médico cura, pero solo la naturaleza sana. Ese es el mensaje que les quería transmitir el día de hoy. Muchas gracias. Ómete otro.